Auspicia a Impacto Económico. Tu próximo 0 kilómetro está en Iruña. Concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. Aclaramos que estamos grabando este programa el 25 de junio, con lo cual cuando salga al aire el 27 puede haber habido una modificación en esta película de terror que es la economía kirchnerista. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de las últimas medidas del ministro de Economía y candidato Sergio Massa? Se lo vamos a preguntar a Juan Manuel Morales, nuestro columnista económico. Juanma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por la invitación. Un placer como siempre. Bueno, una primera reflexión de estas últimas medidas que se han conocido. Mirá, yo creo que Massa empezó sacando conejos de la galera y ahora está sacando cobayos. Digo, es más de lo mismo. Cobayos flacos. Cobayos flacos, sí. La verdad que es básicamente una devaluación camuflada que tiene un doble propósito que tiene que ver con una devaluación, encarecer el costo de los dólares, porque obviamente la brecha cambiaria ya es muy evidente, y por el otro lado, haciéndolo mediante el aumento de impuestos, ¿no? Es decir, que para un poco tratar de acercarse lo más posible a las metas de déficit fiscal que se habían acordado con el FMI. Esto es básicamente una devaluación camuflada con una suba de impuestos. Eso es una mezcla entre las dos cosas, Claro, ¿no? claro. Técnicamente no es una devaluación, pero el efecto que tiene es una pequeña devaluación porque a los importadores y a los que compran dólar ahorro se les encarece un poquito más Claro, el el acceso al dólar, pero por el aumento de impuestos en este caso. Y que acá también hay una cuestión, si querés voy rápidamente a las medidas. O Dale. sea, tiene que ver con fijar impuesto país del 25% para la importación de servicios. Hay algunas excepciones como servicios de salud, fletes. Después la fijación de un impuesto país del 7,5% a la importación de bienes, con algunas excepciones también. Luego sumarle o agregarle impuesto país en vez del 35%, anticipo a las ganancias para el dólar Claro. ahorro, en vez de 35 llevarlo al 45, que esto iguala con el dólar tarjeta. Y por el otro lado, otra de las medidas tiene que ver con la implementación de un nuevo dólar agro, en este caso a 340 pesos, ¿no? También, se anunció en el día de, bueno, hace algunos días, la eliminación de las retenciones para las economías regionales, que esto es anecdótico, si querés después lo charlamos bien, pero digo, en términos generales es el aumento de impuestos al dólar. Claro. Y entonces esto permite, por un lado, simular una especie de devaluación y por el otro lado le da un aire de recaudatorio al gobierno nacional, que en realidad, esto me parece que habría que charlarlo bien con algún tributarista, pero esto es dudoso desde el término constitucional, Claro. porque Sí, un impuesto debería este impuesto, ser... los impuestos son una facultad del Poder Legislativo que lo Claro, tiene que aprobar, claro. ¿no? Ellos se escudan en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva del 2020. Reactivación productiva. Claro. Es una cargada. Sí. Porque la verdad que lo único que ha hecho es llenar de impuestos a las distintas actividades y llenar de distorsiones. Pero Claro. básicamente es eso, ¿no? Una devaluación camuflada con una suba Claro. de impuestos. Ahora, este aumento significativo del dólar blue, ¿a qué se debe? ¿A qué luce y todo indica que es más difícil acceder al dólar oficial? Sí, yo creo que ¿Cuál es la ahí, causa? yo creo que la baja credibilidad que tiene el gobierno y la insuficiencia en las medidas anunciadas, Claro. en vez de generar tranquilidad en el mercado, generan temor. Desconfianza y eso se Porque traduce- todo el mundo sabe que esto no va a servir para nada, que esto es un parche, que esto no posterga en absoluto las medidas que se tienen que tomar, sino que las medidas son urgentes. Y la verdad que mientras más tiempo se tarde en tomar las medidas que hay que tomar, en realmente sincerar los tipos de cambio, sincerar los precios relativos, mayor va a ser el impacto y yo creo que el mercado lo ve. A la vez que ve también las fragilidades de la situación de reservas que tiene el Banco Central, con lo cual me parece que estas medidas, cuando un gobierno carece de credibilidad, las medidas que se anuncian muchas veces, en vez de generar tranquilidad, terminan generando temor y es como un boomerang. Más incertidumbre. Me parece que esta reacción de los dólares paralelos
va por ese Claro. lado, ¿no? Ahora, esta otra medida de anticipar ganancias a empresas que superen determinado nivel de rentabilidad, ¿qué efectos genera? Sí, mira, esto es básicamente empresas que tienen beneficio ante impuestos mayores a los 600 millones Sí, de pesos pueden anticipar ganancias hasta un 15%. ¿Qué es? Las ganancias que paguen hoy no las van a pagar en el periodo fiscal que viene, con lo cual lo que te genera es un desfinanciamiento para el próximo gobierno. Hoy a este gobierno, a esta gestión le va a venir bien porque le da un aire en la recaudación, pero es un aire en la recaudación que la gestión que viene no lo va a tener, ¿no? Entonces, claro. lo que estamos haciendo es lo mismo de siempre, pan para hoy y hambre para mañana, es lo que está haciendo Massa desde que llegó al ministerio, ¿no? Claro. Postergando las Sí. reformas importantes y tratar de buscar aire como sea, tanto sea consiguiendo dólares, endeudándose con China, adelantar impuestos, poner este tipo de impuestos país para recaudar más y poder acordar con el fondo otras metas, pero la verdad que es más de lo mismo, ¿no? Y esto, el impacto fiscal de estas medidas van a repercutir en el gobierno que viene y el Claro, año que viene. claro. Gran incógnita el swap con China en cuanto a tasas, plazos, las condiciones, ¿no? No se saben. Sí, el swap es un intercambio de monedas del Banco Central chino con el Banco Central argentino. El Banco Central argentino le da peso al Banco Central chino. El Banco Central chino le da yuanes al Banco Central argentino. Esos swap no tienen intereses hasta tanto y en cuanto se empiecen a usar, ¿no? A medida que el gobierno argentino, en este caso, utiliza los yuanes de China, empieza a pagar una tasa de interés que estaría alrededor entre el 6 y el 7%, deuda en moneda extranjera, ¿no? Es decir, que hoy Massa lo que está haciendo es acudir a deuda en moneda extranjera, ya ha usado, supongo que más de la mitad de lo que tiene habilitado el swap, que serían equivalentes a 10.000 millones de dólares, con lo cual la mitad estarían 5.000 millones de dólares. Yo creo que ya es lo que más o menos ha usado el gobierno, o tal vez un poquito más, para poder pagar importaciones, pero también para pagarle, por ejemplo, hacer el último pago al FMI del mes pasado, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahora tenemos un vencimiento fin de julio, principio de agosto. Sí, de algo así como 3.500 millones Sí. de dólares. También hoy el Banco Central no tiene reservas, estamos en 8.000 millones de dólares de reservas netas negativas. Ahora, ¿qué significa reservas netas negativas para quien no está tan en tema? Que el Banco Central no tiene dólares genuinos, no tiene poder de fuego, que está acudiendo a los encajes bancarios que tiene el sector privado depositados en dólares en los bancos comerciales. Si yo como persona o como empresa tengo un depósito en dólares en un banco comercial, ese banco comercial la mitad se lo tiene que dar como encaje al Banco Claro. Central, ¿no? El Banco Central eso lo considera como su reserva, aunque no sea propiedad de él, es propiedad del depositante Claro. en realidad. Bueno, eso es lo que está usando el Banco Central hoy, con lo cual estamos en una situación límite absoluta. Mira, yo estaba sacando algunas cuentas un poco para graficar lo que ha sido Massa en su gestión en el Ministerio de Economía con distintas variables, ¿no? Massa juró creo que el 3 de agosto del año pasado, o sea, hace prácticamente un año que está en el cargo. Cuando Massa asumió, las reservas brutas eran más o menos de 38.000 millones de dólares. Hoy las reservas brutas son de 25.000 millones de dólares. Las brutas. Es decir, que desde que asumió Massa, las reservas del Banco Central cayeron 34%. Por ejemplo, la deuda bruta, desde que asumió Massa, aumentó 23.000 millones de dólares, de 380.000 millones de dólares a 403.000 millones de dólares. Las LELIQs, los pasivos remunerados que tiene el Banco Central, desde que asumió Massa, crecieron 134%. Pasaron de 6 billones a casi 16 billones de pesos. Billones. Bueno, la inflación, cuando el último mes antes que Massa asuma, la inflación interanual acumulada en los 12 meses era de 71%. El último dato que nos da el INDEC arroja una inflación interanual de casi 116%. Esto si comparas el periodo julio 2023 versus julio 2022. Claro, en inflación interanual. El último dato que tenemos hoy, que es de junio del 2023, claro, versus el último dato antes de que Massa asuma. Claro. ¿No? Bueno, por otro lado, el estimador mensual de la actividad económica da claros rasgos de recesión en la economía argentina, caída en abril y mayo, y ya el FMI ha revisado sus proyecciones para la economía argentina este año, dice que la recesión va a ser del menos 2,5% del PBI. Bueno, el encarecimiento del dólar para importar, producto de la aplicación de este impuesto, va a hacer que se genere un aumento en los costos de producción, ¿no? Sí, un aumento en los costos de producción para aquellos que tienen el privilegio de acceder
a los dólares oficiales, porque ya tenés el resto de los que no pueden acceder a al dólar oficial, que está operando desde hace rato con el conta con liqui. Claro. Sí, tal cual. ¿No? O sea, estas distorsiones que tiene la economía argentina. Claro. Bueno, distorsiones que son producto de un esquema inviable del intervencionismo y del estatismo de este modelo económico, de este esquema económico. Sí. O sea, ese es el problema de fondo. Sí, ese es el problema de fondo. El problema de fondo es tenés un Estado demasiado grande, infinanciable, y como tenés un Estado demasiado grande, el Estado tiene que abusar de sus medios de financiamiento, que no tiene demasiado. O aumenta impuestos, o le pide al Banco Central que le imprima moneda, o se endeuda. Cuando vos ves la situación de la economía argentina, tiene un problema de altísimos impuestos, altísimas regulaciones, como vos mencionabas. Tenés un problema de extremado endeudamiento para la capacidad argentina de pago de esa deuda, y por el otro lado tenés un problema fenomenal en términos inflacionarios. Ahora, hablando puntualmente de lo que vos decías del hecho de generar un clima para las inversiones, cuando vos ves el último dato del PBI del primer trimestre de este año, el dato tibiamente da un incremento del PBI en el primer trimestre respecto al primer trimestre del año pasado, pero cuando vos vas a la inversión está cayendo. Entonces hoy el PBI está siendo traccionado por el consumo, pero no por la inversión, que la inversión es lo genuino, la inversión es lo que te permite ver a futuro si vas a crecer o no, es lo que aumenta la productividad, etc. Con lo cual esto ya está anticipando el dato de PBI del primer trimestre, lo que te está diciendo, ya la inversión vuelve a los niveles normales, ya rebotaste post pandemia, ya está, Argentina sigue siendo un lugar inviable para hacer negocios. Ahora, ese aumento en el consumo tiene que ver con la propensión a desprenderse de pesos que pierden valor y refugiarse en bienes, por ejemplo, o en dólares. Pero bueno, hablando de consumo... En parte sí, una caída fenomenal de la demanda de pesos, que tiene como contrapartida, decir, gente que ve que no vale la pena ahorrar, que lo que hace es desprenderse de los pesos. Entonces prefiere salir a restaurantes, a cine, prefiere viajar el fin de semana largo, adelanta consumo porque sabe que capaz hoy no necesito comprar esto, pero como sé que va a aumentar, lo compro hoy. Bueno, ¿qué estás? Desprendiéndote de los pesos, es la caída de la demanda de pesos. ¿No? Sí. Es un aumento en el consumo no sustentable. No sustentable porque no está respaldado por un aumento de la inversión, que es lo que primero te hace crecer la economía. O sea, primero para consumir, antes de consumir tenés que producir. Si tenés una caída de la inversión, lo que te está diciendo es, bueno, hoy estás consumiendo a cuenta porque ya mañana el nivel de consumo va a empezar a caer. Sí, tal cual. El tema, como siempre insisto, es entender la causa del problema para identificar una estrategia de crecimiento, ¿no? Exactamente, y me parece que ahí tenemos que tener foco especialmente en qué va a pasar con el próximo programa económico, ¿no? Hay puntos clave. A ver, siempre hablamos de las reformas, de lo que hay que hacer, pero hay que entender cuestiones que son básicas. Lo primero que hay que hacer es sincerar la cuestión de los precios relativos en la economía, que hoy, digamos, está completamente distorsionado, el set de precios. Si no sinceramos tarifas, si no sinceramos dólar, y todos los precios de la economía argentina que están distorsionados, no se puede encarar un programa de reordenamiento, de desarrollo de la economía. Por el otro lado, también un programa del próximo gobierno tiene que incluir un acuerdo inmediato con el FMI, un acuerdo inmediato para renegociar también la deuda con los acreedores privados. Primero en el contexto del FMI. ¿Por qué? Porque un acuerdo con el FMI te marca el plan. Una vez que vos tenés un programa, ahí vas a renegociar con los acreedores privados. No como hizo Guzmán, que hizo al revés. Tardó un año en renegociar con los acreedores privados y después otro año más en acordar con el FMI. O sea, el plan, que es lo que te da el FMI, lo hiciste después de acordar con los privados. Bueno, eso está mal. Y después, una cuestión importante que me parece que el próximo programa económico tiene que ser fundamentalmente creíble. Porque las medidas que se anuncian, si los agentes económicos las perciben como transitorias y no como permanentes, es lo que pasa cuando lo que hablamos al principio. Todos los anuncios van a ser como un boomerang. Es decir, si vos levantás el cepo, pero vos no tenés un programa creíble, ¿cuáles son los incentivos de la gente? Che, ahora que se levantó el cepo, sabemos que lo vamos a cerrar que lo van a cerrar en el futuro, porque esto es inconsistente, vamos a manotear la cantidad de dólares que podamos. La necesidad de un plan integral. Un plan integral creíble que sea sostenido en el tiempo, eso es fundamental. Juanma, gracias por tu aporte. No, gracias a vos, Daniel, por la invitación. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA.
Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.